¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Hola Ricardo, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, Pepe? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, siguiendo la cuarentena, siguiendo con alguna flexibilidad, pero de todos modos, en esta situación todavía es que vos vas a describir desde el punto de vista político cómo se ha ido enrareciendo y cómo aquellas grietas que parecían que se habían cerrado se hoy abren más que nunca, parece ser, ¿no? Sí, yo creo que empiezan a tener las dificultades propias que evidentemente marcan la pandemia como utilización política por parte del gobierno nacional y los resquemores que esto origina con la oposición. Hay, digamos, datos bastante concretos, digamos, significativos en función de lo que viene ocurriendo. En principio está, digamos, esta actitud no sé si de confrontación o de mayor, digamos, seriedad, entre comillas, que ha asumido Alberto Fernández con respecto al tema de la deuda, diciendo, hemos hecho la propuesta que ellos nos hagan una para que nosotros la analicemos. Y en realidad acá, digamos, el que tiene que analizar qué es lo que va a proponer concretamente y de qué manera, es el gobierno nacional, no precisamente los acreedores. Los acreedores tienen la sartén por el mango y como es, y creo que con esto no hace nada más ni nada menos que poner obstáculos a una relación que puede llegar a concretarse en tanto y en cuanto la Argentina modere de alguna forma o presente una propuesta un poco más racional para los acreedores. Y esto que se paga con el hambre del pueblo, que no se va a pagar con el hambre del pueblo, es, yo te diría que palabras circunstanciales, porque evidentemente el que va a hacer los esfuerzos para sostener un estado linfatiásico con digamos, una propensión del gobierno nacional a seguir poniendo la carga impositiva para poder sostenerlo, me parece que el pueblo es precisamente el que va a hacer el gran esfuerzo para pagar la deuda externa y no el gobierno, que no ha hecho los ajustes necesarios que se debían. Por otro lado, creo que hay un dato circunstancial que no es menor. El episodio de la última semana, donde Larreta y Kicillof fueron naturalmente otra vez los protagonistas junto con Alberto Fernández. Fernández habla mucho. Yo creo que como contrapeso de lo que hacían los Kirchner, que no hablaban nunca, habla demasiado y confunde demasiado con respecto a lo que dice. Particularmente con datos muy significativos. Ha cargado contra la oposición, la ha fustigado duramente a Vidal con respecto al tema de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, hospitales que Vidal se ha encargado de decirle concretamente, mira amigo, nosotros no lo hicimos, vinimos a arreglar los despelotes que hicieron ustedes y cómo lo dejaron. Por otro lado está el tema de los superpoderes. Volvemos de nuevo con un DNU, con los superpoderes, para otorgarle al jefe de gabinete un albedrío total y absoluto en el manejo de los fondos, y hágase acordar todo esto a aquel famoso decreto de necesidad y urgencia que habilitó a Aníbal Fernández a hacer cualquier tipo de estropicios desde el punto de vista económico. Y naturalmente ya empiezan los resquemores con los gobernadores también, porque los gobernadores están necesitados de dinero y el gobierno nacional no puede seguir emitiendo, porque prácticamente a junio, de acuerdo a las mejores apreciaciones, va a emitir el gobierno cerca de 1 billón de pesos, y esto de alguna manera en algún momento va a pegar un impacto en los precios, va a pegar un impacto en la inflación, y hay que ver cómo va a rescatar el gobierno ese dinero, ¿no? Exactamente. Bueno, allí está planteado estas inquietudes, estas dudas y estas situaciones que obviamente se han planteado en el nivel nacional. Quiero referirme rápidamente al escenario provincial, porque hoy por hoy es el centro de atención lo que ha pasado con este brote que ha tenido por epicentro el hospital italiano, donde me parece que lo más importante de esta hora es que el sumario que se ordenó desde el COE, el Ministerio de Salud, tengan una rápida respuesta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está angustiada, que está ansiosa, tanto los trabajadores de ese hospital, como los directivos, como el personal, obviamente, que trabaja, y los propios pacientes que han estado allí, porque hay que saber efectivamente dónde nació esta situación, si es que tienen la posibilidad de definirlo. Porque tengo entendido, por lo que hablé con la gente del hospital italiano, lo hablamos con vos y con Adalberto Robles la semana pasada, la gente del italiano emitió 8 millones de pesos en hacer una estructura para el COVID. Hasta donde se sabe, pero claro, no hay una información oficial de este sumario que se ha hecho,
no se originó allí el caso de que después se expandió, sino que fue en las salas normales, donde una persona asintomática dio positivo. ¿Son vulnerables todos los hospitales? Bueno, yo creo que lo que hay que preservar, al menos esta institución, si cometió errores, bueno, lo dirá el sumario. Si no los cometió, hay que privilegiarlos porque centros de salud de esta envergadura no son tantos los que hay en la capital cordobesa y además tiene una cantidad de empleados importantes que obviamente deben seguir trabajando. 15 días que no van a trabajar por ahora, por cierto, y sobre todo el traslado que están haciendo, que va a demorar 4 o 5 días para llevar el resto de los que estaban internados allí. Veremos si esta semana, como también se había prometido, fin de semana, podría estar este sumario que podría esclarecer algunas cosas, Ricardo. Sí, yo creo que en este aspecto tenés razón y me imagino que evidentemente en esto el COE tendrá que tener sus responsabilidades también con respecto a este tema, ¿no? No creo que no se puede eludir responsabilidades en este caso y en temas tan delicados, ¿no? Sobre todo que espero que ni el PAMI, que fue quien dio el ok, ni el propio COE miren para otro lado si la bomba, entre comillas, se explotó aquí en el italiano, que se hagan cargo de la responsabilidad que ellos también tuvieron al definir y decidir esta situación. Si te parece, nos vamos a los auspicios, porque ya tenemos los invitados en nuestro Zoom, en nuestra línea, ¿eh? Sí, señor, vamos. Ya volvemos. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Coronavirus en Córdoba. Con responsabilidad social, nos cuidamos entre todos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Ventila los ambientes y cubrite con el pliegue del codo al toser o estornudar. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques. Llama al 0800-122-1444 a tu servicio de emergencias o como última instancia, acudí al centro de salud más cercano. Después de escuchar o ver este mensaje, anda a lavarte las manos y quédate en casa, que es la única vacuna que existe contra el coronavirus. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Si en cuarentena surgen malos entendidos entre vecinos, comunicate por estas vías. Seamos responsables y solidarios. Cuidemos la convivencia social. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Centro Urológico Profesor Bengió. Tratamiento para próstata con láser verde, mínimamente invasivo. Nuestro trabajo no solo consiste en sanar, sino en mejorar su calidad de vida. Centro Urológico Profesor Bengió. Es tiempo de cuidarnos. Por eso, la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Audio Jungle. Es tiempo de quedarse en casa. Por eso, te contamos que desde Naranja Online o desde nuestra app podés hacer tus gestiones sin moverte del sillón. Ver y pagar tu resumen, consultar pagos y próximos vencimientos, adherir tus facturas y servicios al débito automático, recargar crédito en tu celu para seguir conectado y mucho más. Ingresá a naranja.com y entérate cómo.
Con Naranja podés pagar tu resumen sin moverte de tu casa, descargando nuestra aplicación desde Google Play o App Store, ingresando a Naranja Online desde naranja.com o también desde pagomiscuentas.com o linkspagos.com.ar a través de tu home banking. Hacelo en casa, hacelo online con Naranja. Es tiempo de cuidarnos, por eso la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. ¿Tenés un comercio de barrio cerca de tu casa y querés comprar por internet? El gobierno de la provincia presenta compraamiga.cba.gov.ar, una plataforma web gratuita para cuidar a los cordobeses y fortalecer las ventas de los pequeños comerciantes. Si querés hacer una compra online, el procedimiento es muy simple. Primero, hace clic en el botón comprar, que aparece en la pantalla principal de la plataforma. Después, abrí un mapa de la provincia de Córdoba, sobre el cual el usuario deberá seleccionar su dirección. Allí aparecerán los comercios registrados a un máximo de 1000 metros de tu domicilio. Elegí el comercio de tu preferencia haciendo clic sobre el mismo. Inmediatamente, la pantalla te dará acceso a enviar un WhatsApp o llamar por teléfono al comercio seleccionado para realizar su pedido. El pago será acordado con el comerciante. Una cosa más y muy importante, consultá si el comercio tiene cuenta en Banco de Córdoba. Podrás pagar con tarjetas de crédito y débito sin comisiones adicionales o cargos de servicio. Sumate a Compra Amiga y nos cuidemos entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Muy bien, Ricardo. Tenemos ya el invitado, a uno de los invitados listo, así que te invito a que lo presentes. Sí, efectivamente se trata de Jorge Ingaramo, economista. Ha estado varias veces con nosotros y creo que estamos en un momento crucial donde se requiere la opinión de un especialista para saber concretamente hacia dónde vamos con respecto al tema de la deuda. Yo te decía al comienzo del programa de que da la impresión de que Fernández sacó pecho como el guapo del 900, exigiéndole a los acreedores presenten una propuesta para que nosotros la analicemos. No sé si la Argentina está en condiciones para hacer eso. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, yo hice una pequeña introducción, no sé, si vos te lo simplifiqué para decir si estamos en condiciones de ser el guapo del 900 pidiéndole a los acreedores, a ver, hagan una propuesta, a ver si nosotros la analizamos. Bueno, nos hicimos los guapos del 900 y el 13% adhirió. Así que fue un fracaso estrepitoso de lo que la estrategia de Guzmán no anduvo. Así que ahora lo que hay que hacer es aceptar la propuesta que nos hagan los acreedores, que supongo que les va a costar mucho ponerse de acuerdo entre ellos, porque hay una parte de los acreedores, una parte de los bonistas que está muy interesado en arreglar rápido y otra parte que no tiene ningún problema en esperar todo el tiempo que haga falta. La solución no es tan complicada, todo el mundo sabe que eliminando la quita del 5,4% de capital, que eso es una cosa innecesaria y totalmente molesta, haciendo un acortamiento de 3 años a 2 del periodo de gracia y pagando algo, digamos, subiendo un poco la tasa de interés en los periodos iniciales de ese 0,5 que plantearon, llevarlo al 1,5%, y después aplanarla para que en el promedio de los 37 años termine siendo 2,33, que es lo que quiere pagar Fernández, y quizás un endulzante que puede ser el cupón PBI o algún pago, digamos, adicional, y cumpliendo el 22 con el pago de los cupones, yo creo que no hay ningún de los cupones del global, yo creo que con eso se puede arreglar perfectamente. Se tendría que haber hecho esa discusión muchísimo antes, en lugar de andar haciéndose el Taura. Este gobierno pretendió renegociar una deuda con acreedores que no son nenes de pecho,
sin pagar nada prácticamente durante este gobierno, diciéndole que lo va a pagar todo el próximo gobierno. Eso se puede hacer, es una cosa de infantil, diría yo. Así que yo creo que estamos cerca del arreglo. Jorge, ¿crees que lo que el Fondo Monetario Internacional apoyó, por lo menos políticamente, sirve, es una ayuda o es porque es la necesidad de que termine arreglando la Argentina para que no quedara afuera? No, el fondo apoyó al gobierno justificando, claramente diciendo que la deuda era insostenible, para decirle al gobierno, anda a pedirle a los acreedores que la quita te la hagan los privados. Así no te tengo que hacer quitas yo ni reprogramaciones yo. Esa fue la estrategia del fondo y después se borró. Ahora Georgieva hace declaraciones diciendo que la propuesta argentina es buena, sí, por eso es biribiri. Lo único concreto que hay es que el fondo tendría que esperar que la Argentina arregle rápido este tema antes del 22 para sentarse después y empezar a hacer el plan que hace falta para salir de la cuarentena y salir más o menos eficientemente, y además arreglar la reprogramación de la deuda con el fondo y para poder acceder a los préstamos de organismos internacionales. Nosotros tenemos la promesa del BID de 1.300 millones y la promesa de la CAF de 900 millones de dólares este año, y bueno, para eso se falta la veña del fondo, así que todo eso, pero eso es parte de jugar al fútbol con las reglas del fútbol, porque Guzmán quiere jugar al fútbol con las reglas del básquet, no tiene sentido. Ahora, Jorge, a ver si estoy equivocado yo. Aparentemente el saldo comercial este año sería de 13.000 millones de dólares a favor de la Argentina, y me imagino que esto lo deben estar mirando también los acreedores extranjeros que tienen que arreglar concretamente con el país. Y también te pregunto, paralelamente a esto, el tema del plazo. Es decir, yo soy acreedor, me quieren 3 años me van a tener 3 años sin pagarme un mango de interés y no me lo van a querer capitalizar. O sea, en 3 años me van a estar usando la plata y resulta que yo me tengo que comer los 3 años sin ningún tipo de capitalización. Me parece que también ahí hay un tema fundamental, ¿no? Bueno, por eso hablamos de que en lugar de 3 años sea 2 el periodo de gracia, y que por lo menos este año se paguen los 503 millones de dólares de los cupones del global, con lo cual tendríamos este año 503 millones de dólares, la acumulación de los intereses impagos, y digamos, pongamos para poner un número, y en el año 2023, antes que se vaya Fernández, fines del 22, ahí pagarle, supongamos, el 1% de los 68.000 millones. Con lo cual los tipos estarían cobrando 500 este año, el año que viene nada, y a fines del 2022 unos 700 millones de dólares. Eso más o menos, si no le hacen quita de capital, eso levanta bastante la paridad de los bonos. No es lo que los bonistas querrían, pero es lo que la Argentina puede hacer sin complicar nada. Porque, digamos, pagar este año 500 millones de dólares no complica nada la situación argentina. El Banco Central tiene los dólares, lo podría pagar sin problema. Y en el 2022... si Dios quiere, tenemos resuelto el problema de la pandemia. Pagar 700 millones de dólares de intereses tampoco va a complicar a nadie, digamos. Eso es, digamos, 700 millones de dólares es el 0,12 del PBI o 0,13 del PBI. Nosotros venimos pagando de intereses de la deuda el 3,2% del PBI el año pasado, y este año teníamos que pagar el 4% del PBI, o sea que no tiene mucho sentido. Además, el costo promedio de la deuda argentina, ahí hay otro error de diagnóstico de Fernández. El costo promedio de la deuda que está bajo la jurisdicción de Nueva York, Londres y Tokio, está arriba del 7%. O sea que pasar del 7 al 0, como dice Fernández, que el mundo se cobra el 0 de tasa de interés. Bueno, pará un momentito. Hace poco hizo una colocación Perú y pagó el 2,18. O sea que no se puede estar al 0. Yo no pretendo que la Argentina le pague el 5% o el 6% a los bonistas, pero claramente pagando una tasa de interés del 2% anual no se va a morir nadie. Los bonos que se emitieron, que se registraron en la Securities Exchange Commission en Nueva York, tenían una tasa de interés promedio para todo el periodo hasta 2047 del 2,33. O sea, hacer desde el primer pago 2,33 hasta el final del último pago 2,33 y se acabó el problema. No creo que eso no complica nada. Dijiste al comienzo,
esto es fácil, o interpretás que es fácil la posibilidad de arreglo. ¿Crees que finalmente va a haber un arreglo que no vamos a caer en default? Bueno, hasta ayer los bonos estaban subiendo, las acciones argentinas de Nueva York estaban subiendo. Salió Fernández a hacer las declaraciones que hizo ayer y bueno, hoy se derrumbó todo de nuevo. Está bien que hoy también anduvo mal la cosa en el mundo, pero haciendo esas declaraciones no vamos a avanzar. La Argentina tiene en este momento una nula capacidad de financiar el Estado. Nosotros tenemos un inmenso crecimiento del gasto público. Ayer se reasignaron partidas por 525.000 millones de pesos en el presupuesto. Yo calculo que la asistencia mínima hasta el 10 de septiembre no va a bajar de los 680.000 millones de pesos. Aparte del crédito, aparte de esto es asistencia fiscal. Después va a haber que dar por lo menos 300, 400.000 millones de pesos de crédito a las empresas privadas, que eso es cuestión de los bancos y del Banco Central. Pero la asistencia pura fiscal no baja a los 680.000 millones de pesos, de los cuales ya se emitieron 310.000. Pero cuando llegue la hora de los aguinaldos, ahí nomás de un solo saque va a haber que emitir 170, 180.000 millones de pesos. Entonces, si no estamos en el mercado de capitales y no podemos colocar deuda, todo eso va a ser emisión y el riesgo inflacionario es impresionante. Por eso es imprescindible que este muchacho Guzmán arregle el problema lo más rápidamente posible, paguemos el 22 lo que hay que pagar, que el Banco Central tiene la plata, o sea que no es imposible de pagar eso, e inmediatamente reconstruir un mercado de bonos en pesos, que la semana pasada tuvieron un éxito impresionante al colocar los bonser, que los bonser reemplazan a la cuasimoneda. Digamos, el bonser es una cosa muy buena porque es simplemente ajuste ser, o sea, costo de vida, más el 1% si son a un año, el 1,2% a 2 años y el 1,5% a 3 años. La semana pasada se hizo un canje de letras en dólares y se colocaron 1.800 millones de dólares. O sea, 1.800 millones de dólares, si pudiéramos hacer una colocación así, antes de pagar el aguinaldo, se aliviaría el problema inflacionario porque la capacidad de absorber liquidez por parte de un bono es muy superior a cualquier aventura como puede ser la invención de las cuasimonedas, y dejar que las provincias trabajen con los certificados de pago y de cancelación de deudas que está usando Schiaretti. Jorge, muy cortito y una respuesta muy corta también. El dólar lo recibieron a 60 pesos. Hoy, 6 meses después, está a 125, 130 pesos. Pasada la pandemia, ¿cuál va a ser el dólar que el empresario va a tomar en cuenta para sus costos? Bueno, eso ni Mandrake lo sabe. Hoy el dólar de convertibilidad está en 92 pesos. El dólar oficial está en 67 para el exportador. Y si uno agarra el dólar que tuvimos en el default del 2002, está a 124 pesos, a precios de hoy. O sea que hoy estamos con un dólar que prácticamente es el dólar del default de 2002. O sea que vaya a saber uno, depende. Lo que pasa es que si vos no tenés un ministro de Economía y un equipo económico solvente, no tenés un plan y estás en medio de una pandemia y encima te haces el gallito, y bueno, el dólar puede ser cualquiera, porque ¿quién va a confiar en vos de que vos vas a ser el tipo que va a sacar a la Argentina adelante si haces estas cosas como chocar la calecita? Todo el mundo le dijo a Guzmán, vas a chocar la calecita y no vas que este pibe va y la choca. Entonces no tiene ningún sentido que sigamos. O sea, si está Guzmán de ministro y a Fernández hace la declaración que hizo ayer, el dólar puede ser cualquiera. Y para tener una mayor referencia, el dólar puede llegar. En la hiperinflación de Alfonsín llegamos a un dólar que hoy costaría 190 pesos. Pero no hace falta llegar a eso. Si portándose bien se puede llegar a un dólar de 80 y más o menos sostenerlo. Jorge, te agradecemos mucho, muy gentil por la entrevista y gracias por colaborar siempre con nosotros. Un abrazo, que anden bien. Buenas tardes. Ya, gracias. Jorge Garamo ha pasado aquí en Mesa de Diálogo. Vamos a la pausa, Ricardo. Ya en un instante retornamos. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Coronavirus en Córdoba. Con responsabilidad social, nos cuidamos entre todos. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón. Ventila los ambientes y cubrite con el pliegue del codo al toser o estornudar.
Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques. Llama al 0800-122-1444 a tu servicio de emergencias o como última instancia, acudí al centro de salud más cercano. Después de escuchar o ver este mensaje, anda a lavarte las manos y quédate en casa, que es la única vacuna que existe contra el coronavirus. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Si en cuarentena surgen malos entendidos entre vecinos, comunicate por estas vías. Seamos responsables y solidarios. Cuidemos la convivencia social. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Centro Urológico Profesor Bengió. Tratamiento para próstata con láser verde, mínimamente invasivo. Nuestro trabajo no solo consiste en sanar, sino en mejorar su calidad de vida. Centro Urológico Profesor Bengió. Es tiempo de cuidarnos. Por eso, la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Audio Jungle. Es tiempo de quedarse en casa. Por eso, te contamos que desde Naranja Online o desde nuestra app podés hacer tus gestiones sin moverte del sillón. Ver y pagar tu resumen, consultar pagos y próximos vencimientos, adherir tus facturas y servicios al débito automático, recargar crédito en tu celu para seguir conectado y mucho más. Ingresá a naranja.com y entérate cómo. Es tiempo de cuidarnos. Por eso, la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. ¿Tenés un comercio de barrio cerca de tu casa y querés comprar por internet? El gobierno de la provincia presenta compraamiga.cba.gov.ar, una plataforma web gratuita para cuidar a los cordobeses y fortalecer las ventas de los pequeños comerciantes. Si querés hacer una compra online, el procedimiento es muy simple. Primero, hace clic en el botón Comprar, que aparece en la pantalla principal de la plataforma. Después, abrí un mapa de la provincia de Córdoba, sobre el cual el usuario deberá seleccionar su dirección. Allí aparecerán los comercios registrados a un máximo de 1000 metros de tu domicilio. Elegí el comercio de tu preferencia haciendo clic sobre el mismo. Inmediatamente, la pantalla te dará acceso a enviar un WhatsApp o llamar por teléfono al comercio seleccionado para realizar su pedido. El pago será acordado con el comerciante. Una cosa más y muy importante, consultá si el comercio tiene cuenta en Banco de Córdoba. Podrás pagar con tarjetas de crédito y débito sin comisiones adicionales o cargos de servicio.
Sumate a Compra Amiga y nos cuidemos entre todos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Vamos. Bueno, seguimos en nuestra mesa de diálogo, en este caso sumando a más gente, aunque sea a distancia, por cierto, y está Alejandro Moroni de la Asociación de Hoteleros Gastronómicos de Córdoba, porque bien sabemos que es uno de los sectores que más difícilmente, rápidamente puedan volver a la actividad y seguramente con muchas condiciones o requisitos. Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido. José y Ricardo la estamos saludando. Buenas tardes a los dos, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Alejandro, ¿ha habido algún anuncio vinculado, por ejemplo, a la EPEC, en referencia a quienes consumen una determinada cantidad de energía, que van a aliviar un poco, un paliativo? Pero me imagino que eso no es suficiente, no ayuda a salir del atolladero en que está todo este sector, ¿no? No, es así. El sector ya venía con complicaciones de antes de que llegara la pandemia y los efectos económicos de la pandemia. La realidad es que lo que ha hecho digamos, la pandemia es poner en el extremo una situación que ya venía de arrastre con mucha complicación. Digamos, no impacta de la misma manera en la hotelería que la gastronomía, más allá de que es muy fuerte el impacto, pero la gastronomía ha tenido alguna alternativa menor de trabajar a través de la modalidad de delivery, cumpliendo ciertos protocolos, que le ha permitido al menos tener activo al personal. No así en la hotelería, el 98% de la hotelería se encuentra cerrada desde hace 60 días, pagando los gastos estructurales que implica tener activo, vigente, latente el hotel, con el personal en su domicilio, cobrando el 100% de sus ingresos, y en el hotel sin poder facturar un peso, con lo cual, bueno, ha llevado a muchos a tener que recurrir a tomar crédito para poder pagar sueldos y servicios que vienen de arrastre y son de cifras importantes. Por eso nuestro reclamo ante PEC y ante otros entes para tratar de ver si en el momento de alguna manera podemos adecuar el costo fijo a un impacto menor. Alejandro, a mí me gustaría plantearlo ya más crudamente, porque vos decías que veníamos de una situación, la situación hotelera venía de una situación ya complicada desde hace un tiempo a esta parte. Tenemos la pandemia en el medio, lo cual ha originado, y vamos a hablar con absoluta certeza, una implosión económica que va a ser muy difícil poder recuperarla de inmediato. ¿Cuál es la perspectiva de la hotelería teniendo en cuenta que va a ser muy, muy lento el proceso de recuperación después de la pandemia y con una situación económica en la persona que gasta en hotelería y en gastronomía, particularmente en épocas de vacaciones, bastante deteriorada precisamente por los recortes que va a haber o que se van a realizar en el futuro en el sector que precisamente consume hotelería y gastronomía? Bueno, tal como lo has planteado, es muy duro. Si bien nosotros estamos haciendo proyecciones y hemos contratado inclusive consultoras para trabajar con estudios a futuro como para poder hablar con propiedad, lo cierto es que así como el escenario sanitario de la pandemia cambia día a día, el escenario económico del sector cambia también día a día porque cada día se va poniendo más complicado. Al punto tal que hoy, no a futuro, hoy en el presente, el 40% de la oferta está en una situación extremadamente complicada para cumplir con los compromisos de mayo. No estamos hablando a futuro, estamos hablando de inmediato. La realidad es que los estudios que nosotros estamos haciendo permiten de alguna manera empezar a ver algo más claro las cosas de septiembre, octubre en adelante y con más seguridad recién a fin de año. Es muy difícil de que haya oxígeno en el tanque suficiente para poder pasar todo este tiempo sosteniendo las estructuras tal y cual como nos toca hacerlo hoy. Realmente es, te diría, imposible. Alejandro, visto este cuadro que estás planteando,
Primero, de hecho, entiendo que las vacaciones de julio están perdidas, por empezar. Y segundo, ¿ya hay hoteles concretamente que han decidido ya no poder abrir en el futuro por la situación que están pasando? Bueno, a ver, nosotros no solo hemos perdido las vacaciones de invierno, hemos perdido los fines de semana largos, hemos perdido el Rally Argentina, hemos perdido Semana Santa, hemos perdido momentos de facturación importantes para transitar el salto de la temporada alta hacia la temporada de invierno, que no va a existir. Hay un enorme conflicto con el negocio del turismo estudiantil también, producto de que con esta incertidumbre hay pocas probabilidades de que tenga volumen. De la misma manera con el cual, además, se murió durante la temporada de invierno todo el turismo de la tercera edad. Por ende, el daño económico para la actividad turística es enorme. ¿Quién además puede tener la posibilidad de poder definir cómo va a ser digamos, los usos y costumbres del consumidor a partir de ahora? Teniendo en cuenta de que nadie va a querer subirse a un avión con 200 personas más sin saber en el estado en que están y con el riesgo que puede ocurrir. O subirse a un colectivo con 60 personas más. Ir a un restaurante con un grupo de por más protocolo que se quiera aplicar, porque hay un montón de condicionamientos que hacen más que poner dudas sobre cualquier estudio que uno quiera hacer. Lo estamos haciendo, pero la realidad es esa. Y en digamos, en la coyuntura hay gente que está empezando a ver cómo se reformula porque ve que el horizonte es muy lejos y no hay oxígeno para llegar a cumplir. Entonces, bueno, ocurren cosas. Por ejemplo, hace unos días se cerró un hotel emblemático de la ciudad capital de Córdoba, hace menos de 4 días. Y bueno, los dueños son gente de negocio, gente importante, que tiene otras inversiones, y sin embargo, en lo que es el rubro hotelero, decidió cerrar. Esa, digamos, decisión te marca de cuerpo entero cómo está de alguna manera somatizando la situación el sector y los empresarios y la vida económica de esta actividad. Claro, es evidente eso, y yo creo que hay un dato singularmente importante. Hay que ver cómo se soporta, como decías vos, de acá hasta fin de año. Es probable, intuyen ustedes o infieren, de que de acá a fin de año exista la posibilidad, o antes de fin de año, exista la posibilidad de que algunas de las empresas hoteleras tengan que presentarse en concurso preventivo y algunas definitivamente cierren como el Interplaza? Muchos ya lo están haciendo, Ricardo, esa es la verdad. Es una situación que a medida que pasan los días se va a poner peor todavía. Porque cuando vos encontrás, está bien, este mes, de alguna manera, con la promesa del 50% del pago de los sueldos por parte del Estado Nacional, más o menos se pudo a lo mejor zanjar una parte importante de la oferta de hotelería y gastronomía para cumplir el compromiso de pasar a mayo. No sé cómo terminaremos de redondear mayo, hay muchos que todavía están esperando cobrar abril, hay muchos conflictos con la parte administrativa de lo que es el depósito en la cuenta, digamos, de cada uno de los empleados. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que los días están pasando y resulta que esto arrancó con un crédito avalado por el gobierno de Córdoba, donde para pagar sueldos te decían que pagaras el 24% de interés para pagar sueldos de una entidad, de una empresa que no produce. Ningún analista económico, ningún asesor económico te va a decir de que esa es una ayuda y que vos podés tomarla y que de alguna manera podés tener futuro, porque la verdad te termina fundiendo más rápido. Es decir, es una situación en donde, repito, pagar la luz, pagar el agua, pagar el gas, pagar todos los impuestos, todos los derechos intelectuales, todo lo que tiene que ver con la estructura de costo de explotación de cualquier establecimiento, sumado a la plantilla de personal, más en un escenario como sin producir ya durante casi 60 días y habiendo perdido todos esos momentos de facturación de verdad que planteé antes, es realmente utópico pensar de que uno va a tener oxígeno en el tanque durante tanto tiempo, porque la rentabilidad de la actividad, como dije antes, viene mal de hace más de 2 años, no es una cosa nueva. Y en este último tramo,
tuvimos que fijar precios en octubre del año 2019 para ir a la FIT y presentar la temporada de verano. Nos agarró el último tiempo del gobierno que se fue, donde hubo una inflación importantísima que hubo que asumirla y absorberla de la rentabilidad. Y después, cuando asumió el nuevo gobierno, hasta estos días, vino el impuestazo, todas las tarifas, que eso de alguna manera terminó de poner en el extremo la rentabilidad. Por eso es que, sumado a la falta de facturación por todos los momentos, ¿verdad?, que se perdieron, hoy no hay mucho oxígeno en el tanque y la gente es de corto plazo, o como usando términos tribuneros hoy, es de mecha corta. Alejandro, muchas gracias por su tiempo, muy amable, ¿eh? Al contrario, para ustedes dos, muchas gracias por preocuparse por la situación de nuestro sector. Mucha fuerza que no necesitar, obviamente. Gracias. Ricardo, vamos a la última pausa y volvemos. Te olvido. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Coronavirus en Córdoba. Con responsabilidad social, nos cuidamos entre todos. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón. Ventila los ambientes y cubrite con el pliegue del codo al toser o estornudar. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques. Llama al 0800-122-1444 a tu servicio de emergencias o, como última instancia, acudí al centro de salud más cercano. Después de escuchar o ver este mensaje, anda a lavarte las manos y quédate en casa, que es la única vacuna que existe contra el coronavirus. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Si en cuarentena surgen malos entendidos entre vecinos, comunicate por estas vías. Seamos responsables y solidarios. Cuidemos la convivencia social. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Centro Urológico Profesor Bengió. Tratamiento para próstata con láser verde, mínimamente invasivo. Nuestro trabajo no solo consiste en sanar, sino en mejorar su calidad de vida. Centro Urológico Profesor Bengió. Bien, José, habíamos convocado al doctor Jorge Gentile para hablar precisamente sobre lo que está ocurriendo hoy en el país. Y yo debería de plantearlo en estos términos. Tenemos un gran problema de institucionalidad en la República Argentina, partiendo de la base de los decretos de necesidad y urgencia, los superpoderes que vuelven de nuevo a aparecer o a reaparecer o a consolidarse en esta gestión de Alberto Fernández, una justicia que no funciona ni en la provincia de Córdoba ni a nivel país, y si funciona a nivel país está escudada a través de la pandemia para asegurar la impunidad precisamente de los sectores que han abonado a la corrupción durante mucho tiempo. Y esto es lo que queríamos, a manera de introducción, hablarlo con Jorge Gentile. ¿Te parece? Dale, adelante, por supuesto. Hola, Jorge. Hola, Jorge, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo le va? Mire, yo creo que el presidente es un político todoterreno, que vive el hoy y no el pasado ni el futuro. Y que en este momento, digamos, está asentado en uno de el único éxito que ha tenido durante su corto periodo de gobierno, que es el haber logrado, ¿no es cierto?, el consenso para hacer una cuarentena con motivo de esta crisis. Y creo que él está asentado en eso y no tiene otros objetivos claros para el futuro. Y trata de todas maneras de prolongar esta situación en el futuro. Fíjese, por ejemplo, que estas frustradas reuniones del Congreso
se hacen, en el caso del Senado, concretamente para ratificar los decretos de necesidad y urgencia. No hay otros temas y no se escuchan otras voces de la oposición, y el Congreso es el vocero del pueblo y de la provincia, no los gobernadores ni el muy respetable Consejo de Médicos, sino que el problema de la Argentina no es solamente de tipo de salud, sino también de tipo económico y de tipo político principalmente. Y yo creo que el gobierno debería tener objetivos más claros en todos los aspectos, en la educación, en la economía y fundamentalmente en el tema político. Y creo que si se ha logrado pasar este periodo, esta primera etapa de la pandemia sin prácticamente oposición, creo que eso debería ser lo que debería seguir haciendo el gobierno con los demás objetivos que debe plantearse. No tiene plan económico, no hay un consejo entre la oposición y el oficialismo para negociar juntos la deuda externa, ni para resolver los problemas económicos, ni los problemas educacionales y los problemas de la justicia, que en realidad está funcionando a medias. Yo le puedo decir que en el caso de mi estudio, nosotros, por ejemplo, en lo que va de las 2 últimas semanas, hemos recibido 57 notificaciones, hemos tenido 12 sentencias judiciales, pero lo que pasa es que la justicia también tiene que adaptarse a esta nueva situación. Y los abogados tenemos que adaptarnos también a este nuevo sistema que nos está obligando, estamos muy atrasados tecnológicamente y tenemos que ponernos al día en todo esto. Y el gobierno no tiene tampoco ningún objetivo claro respecto de la justicia. Sabemos que le preocupa, lo único que le preocupa es Comodoro Pi, los causas de la corrupción, pero en el país hay 500.000 juicios de jubilados que están trancados, que duran muchísimo tiempo y las víctimas son personas vulnerables y sobre eso no se habla. Y esa es la principal reforma que hay que hacer en el orden judicial en la Argentina, ¿no? Este hecho de virtualidad que se da entonces en el Senado y diputados, ¿significa solamente justamente eso, un hecho virtual pero que en nada contribuye finalmente a que haya una democracia en el mismo Parlamento? Exactamente, o sea, el pueblo ni las provincias, porque los gobernadores tampoco representan las provincias los representan los senadores, todas las provincias tienen también una oposición, eso no está en la reunión de los gobernadores, y acá hay una serie de cosas que el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no es cierto? Vamos concretamente al tema sanitario. ¿Por qué no se han hecho testeos? Ahora resulta que se comienza a hacer testeo y comienza a subir la cantidad de contagiados. Comienza a cortarse el periodo de 25 que habló el gobernador. El presidente habló de que, había un plazo de 25 que ahora se redució de 18. O sea que estamos peor que antes. Y se anunció la apertura, pero la situación es anterior. Bueno, yo creo que esto no se resuelve solamente en el despacho de la Casa Rosada. Esto necesita un debate y le estoy planteando uno solo de los problemas, no le hablo de los problemas económicos. Acá tenemos un plazo fijo en materia económica, el día 22 tenemos que pagar $500 millones. ¿Lo vamos a pagar? ¿No lo vamos a pagar? ¿Vamos a entrar en default? Tenemos nada más que, no sé si ministro de Economía, tenemos un ministro de Economía que lo único que se ocupa es el tema de la deuda, pero no tenemos tampoco un plan económico que nos diga con qué plata vamos a pagar la deuda y dónde vamos a sacar los dólares para poder pagar la deuda ahora, dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años. Y bueno, por eso le digo, el presidente se mantiene, ¿no es cierto?, al día, como lo ha hecho toda su vida, ¿no es cierto? Lo hizo en el gobierno de Alfonsín, lo hizo en el gobierno de Menem, lo hizo en el gobierno de Néstor Kirchner, lo hizo con Cristina, se peleó con Cristina y ahora, ¿no es cierto?, el presidente, y comenzó diciendo de que iba a resolver el problema económico el 30 de marzo, y resulta ser de que, por suerte, le apareció este tema de la pandemia, y bueno, y pudo sostenerse con eso y ha aumentado, ¿no es cierto?, su prestigio ante la sociedad.
pero esto se va a terminar y ya le digo, el 22 tenemos un plazo fijo y tenemos que resolverlo. Y no hay ninguna muchas gracias. La gente... Perdón. La gente tiene una gran incertidumbre. Sí, la que tenemos todos, efectivamente. No sabemos cómo va a terminar esto. Doctor, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a usted por haberme invitado. Por favor. Bueno, Ricardo, ahora sí te invito a que vayamos a la última pausa y hablamos de los adultos mayores. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Coronavirus en Córdoba. Con responsabilidad social, nos cuidamos entre todos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Ventila los ambientes y cubrite con el pliegue del codo al toser o estornudar. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques. Llama al 0800-122-1444 a tu servicio de emergencias o como última instancia, acudí al centro de salud más cercano. Después de escuchar o ver este mensaje, anda a lavarte las manos y quédate en casa, que es la única vacuna que existe contra el coronavirus. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Si en cuarentena surgen malos entendidos entre vecinos, comunicate por estas vías. Seamos responsables y solidarios. Cuidemos la convivencia social. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Centro Urológico Profesor Bengió. Tratamiento para próstata con láser verde, mínimamente invasivo. Nuestro trabajo no solo consiste en sanar, sino en mejorar su calidad de vida. Centro Urológico Profesor Bengió. Es tiempo de cuidarnos. Por eso, la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Bien, Ricardo, último capítulo que abordamos en el programa, y en este caso vamos a hablar con la doctora Gabriela Gallo, que es médica geriatra y asesora de licenciatura en gerontología de la Universidad del Siglo XXI. Y vamos a hablar de los adultos mayores. Ya yo soy adulto mayor, igual que vos, ¿no? Yo soy más que adulto mayor, yo soy viejo. Adulto mayor más. Bueno, más. Pero lo cierto, nos reímos de nosotros mismos, pero hay mucha gente que le está pasando mal, seguimos teniendo restricciones, no se abre para nada, se sigue diciendo que los mayores de 60 no pueden hacer ni actividad física, ni recreativa, ni de esparcimiento, y qué necesidad tienen de una contención emocional. Por eso le hemos convocado a la doctora. ¿Cómo es la doctora? Yo te voy a agregar algo más antes de preguntarle a la doctora. El adulto mayor, por el adulto mayor no tiene respeto nadie, ni el Estado, y en muchos casos, ni la familia. Ahora sí, doctora, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un tema muy importante el que están planteando ustedes en esta contingencia que nos está tocando vivir, realmente donde el adulto mayor es el grupo de mayor riesgo, ¿no es cierto?, por la vulnerabilidad que tiene.
generalmente son personas de muchas patologías y eso lo hace muy frágil ante esta pandemia que estamos viviendo. Y bueno, realmente lo que decía el señor acá, que son los olvidados, digamos, sí, ha sido así mucho tiempo. Tenemos que replantearnos, revalorizar al adulto mayor y ponerlo en el eje de la atención sanitaria para que cuente con todos los recursos necesarios para poder afrontar esta situación de contingencia y todas las situaciones, las necesidades que requiere un adulto mayor para poder tener una vida digna, digamos, cuando se llega a la vejez. ¿Qué tendría que hacer, doctor? Justamente ponerlo en ese centro de atención que usted dice, contenerlo. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? La red sociosanitaria que se tiene que generar tiene que estar basada en una asistencia sanitaria, ¿no es cierto?, para los adultos mayores, que se cubran todas sus necesidades, tanto desde el punto de vista asistencial en cuanto a la salud, como desde el punto de vista de su parte social, los ingresos, ¿no es cierto?, para sus actividades. Tiene que ser integral la asistencia. Ahora, doctora, hay un dato significativo en todo esto y me gustaría ahondarlo y tener una reflexión suya. Con este tema de la pandemia, se sabía que naturalmente los adultos mayores eran los que tenían mayor cantidad de riesgo. Usted habló del rol del Estado. Ahora yo le pregunto, ese rol del Estado, ¿cómo no contempló en ningún momento el sector más importante, que era donde posiblemente se iban a producir la mayor cantidad de episodios de la pandemia, que eran los geriátricos? Sí, justamente porque hay lo que hay que tener muy en cuenta para esta población, los adultos mayores, es que hay que actuar con protocolos. Los protocolos, los profesionales médicos debemos manejarnos estrictamente en base a protocolos que son los que nos van a ayudar a minimizar el riesgo. Eso no se tuvo en cuenta. O sea, en muchos lugares no se cumplieron estos protocolos y bueno, esas son las consecuencias, ¿no? Porque se generaron contagios y muertes que si se hubieran cumplido con esos protocolos, se hubieran minimizado el riesgo de contagio. Es fundamental no solamente que los profesionales de la salud tomemos conciencia de esto, sino que también el Estado proporcione también a los profesionales de la salud los recursos para que puedan cumplir estos protocolos. Es digamos, una política que debe ser conjunta. Bien. Doctora Gallo, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, del programa. Le agradecemos que haya participado con nosotros en esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctora. Bueno, Ricardo, nos vamos. Nos tenemos que ir. Se fue el tiempo. Sí, nos reencontramos la semana que viene. Sí, señor, si usted lo dice. Le mando un abrazo a la distancia. Abrazo a la distancia, codito a la distancia. Chao, buenas noches. Chao, chao. Gracias por acompañarnos.